Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos escucha la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. El día de hoy aquí acompañándoles como siempre con una nueva faceta de nuestra historia en este programa del Museo Histórico Nacional. Aprovecho de invitarlos a que estén revisando las nuevas exposiciones del museo. Pueden hacerlo en www.museohistoriconacional.cl. Hoy día vamos a estar conversando y conociendo más acerca de un personaje bastante controvertido de nuestra historia, una personaje, vamos a decirlo así, aunque suene un poco extraño. Se trata de la Quintrala, esta mujer de la que hay también bastante mito o fantasía, pero bueno, vamos a ir a los datos, vamos a ir a los expedientes judiciales, vamos a ir a la época en la que vivió esta mujer, ¿no? Para tratar este tema nos va a acompañar Bernardita Altit. Ella es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Chile. Además es profesora de literatura colonial en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto Hurtado. Antes de empezar a conversar con Bernardita, los dejo con música y luego empezamos con esta entrevista.
Y está conmigo esta mañana Bernardita Altit. Les comentaba que ella es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Chile, es profesora de literatura colonial en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto Hurtado. Con Bernardita vamos a conversar el día de hoy sobre la Quintrala. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sánchez. Oh, gracias a ti por la invitación. Un gusto que nos acompañes aquí, Bernardita. Has estado investigando varios temas y llegas al personaje de la Quintrala. ¿Por qué? Es una historia larga. En una época era ayudante de investigación de un proyecto Fondesit de historia. Me tocó la tarea, feliz tarea, de leer novelas históricas chilenas contemporáneas que se basaran en historias del periodo colonial o en personajes de aquel periodo. Y me llamó muchísimo la atención en la presencia de esta mujer de la Quintrala. Es decir, habían novelas acerca de Inés de Suárez, de Pedro de Valdivia, de distintos personajes, del corregidor Sañartu, pero la Quintrala, lejos, era el personaje colonial con más presencia en la literatura chilena contemporánea. Eso me llevó a hacerme la pregunta evidente de por qué se rescataba tanto este personaje. Aparte, no solo en la literatura aparecía, sino, bueno, en la televisión, en las series televisivas de la época de la dictadura, La Argandoña. Después, en el año 2011, Di Girolamo protagonizó La Quintrala, cuando una mujer mandó un sicario a matar a, no sé, algunos de sus familiares. La prensa inmediato la tildó La Quintrala. Uh-huh. Así es que esa presencia tan extendida en el imaginario chileno contemporáneo me llevó un poco a buscar este personaje, pero en los registros más antiguos en los que ella aparecía. Cierto, uno no se da cuenta y está siempre presente ahí en nuestro imaginario y sale a la luz cada cierto tiempo. Exacto, sí. Es el personaje histórico vivió en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de una figura con una excepcional perdurabilidad en el tiempo. Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a ir descubriendo por qué esta supervivencia de la Quintrala. Aparece este personaje dentro de este trabajo que ibas haciendo, te llamó la atención, pero vas a investigar, como yo decía, hay mucho mito en torno a la Quintrala. Es como a veces difícil para quienes estamos, digamos, no dedicados a la literatura, a la historia, a la investigación académica, definir bien qué es verdad, qué es mito dentro de la vida de este personaje. O sea, yo no lo sé. O sea, la historia tiene eso. Yo no sé quién fue esta mujer. Ni sé, la pregunta más importante es si fue culpable de los crímenes que se le atribuyeron. Lo que yo sí sé es que fue juzgada y condenada. En realidad, el pasado siempre es una incógnita y no podemos hacer más que indagar en las huellas que ese pasado nos dejó. Hay toda una línea, a mi modo de ver, que tiene que ver con lo oral. Uh-huh. Es decir, fue un personaje que causó mucho revuelo en el momento en que vivió y que fue una historia que se siguió contando de unas personas a otras. Me imagino que un antropólogo quizás tendría más herramientas para reconstruir eso. No es mi caso. Yo soy profesora de literatura, me dedico a los textos escritos. Desde esa perspectiva, aunque empecé investigando literatura contemporánea acerca de ella, como te contaba, luego tuve que retroceder un siglo y llegué al siglo XIX, momento en el cual aparentemente había cierto acuerdo de la crítica especializada en que en ese momento se había fijado este mito Quintrala y el autor no era otro que Benjamín Vicuña Mackenna. Él era el autor del mito Quintrala, que publicó en El Ferrocarril de Santiago. Estamos hablando quizá del diario más importante, con mayor tiraje de finales del siglo XIX. Publicó por entregas como folletín este estudio, entre comillas, histórico, acerca de la Quintrala, y a ese texto remitían tanto las novelas como la crítica especializada. Entonces, llegué a la prensa del siglo XIX a ese estudio, pero cualquier lector atento de ese texto se daría cuenta que la base documental en la que Vicuña Mackenna basaba sus opiniones, su argumentación, para declarar culpable a esta mujer, en un sentido concreto y también muy simbólico,
era la documentación que se había generado en torno a ella en el propio siglo XVII. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo no sé qué hay de mito de verdad. Lo que yo sí sé es que tanto en la década de 1630 como en la década de 1660 se generaron documentos, causas judiciales de la iglesia, claro. En esta época hay dos regímenes jurídicos que ordenan la vida de las personas, el eclesiástico y el de la corona, la Real Audiencia. En ambos tribunales nuestro personaje tuvo que responder, fue juzgada en ambos. En esos documentos, si quieres te cuento un poco de qué van los documentos. En 1630 los documentos son generados a partir de una acusación grave del obispo de ese momento, el sexto obispo de Santiago, Francisco González de Salcedo, acusa a esta mujer de haber intentado asesinar al cura y vicario de la Ligua. Esta mujer tenía una encomienda enorme en la Ligua. Es acusada de intento de asesinato. Todo parece un poco divertido desde esta perspectiva de hoy día, pero este intento de asesinato, fue intento de asesinato porque no murió, digamos. Este intento de asesinato enfrentó en realidad, más que a Catalina de los Ríos y al obispo de Santiago, enfrentó dos fuerzas que existían en este momento, dos fuerzas políticas. A la iglesia y a los poderes, a la iglesia y a ciertos poderes que funcionaban de facto en ese momento. Por ejemplo, los oidores de la Real Audiencia con los que Catalina de los Ríos estaba emparentada. Estamos hablando, ella pertenecía a una familia de gente muy rica, por lo tanto muy, muy bien emparentada con la gente que llevaba el gobierno. Entonces, en esta causa judicial se la acusa y como al obispo le quita la causa a la Real Audiencia, en esta pugna que hay entre poderes, él apela al Consejo de India. Y apelando a este tribunal de tercera instancia, que es el Consejo de India, genera textos que ya tienen un carácter directamente literario, son epístolas, son cartas en las que él no solo habla del carácter criminal de esta mujer, sino también de todos los otros personajes femeninos de su familia, de su madre, de su abuela, creando así una genealogía de mujeres criminales. Y esa documentación generada en 1630 es a partir de la que Benjamín Vicuña Maquena en 1887 arma su versión acerca de esta mujer. Luego, 30 años después, en 1660, hay otra documentación que se encuentra en Sevilla, en el Archivo de Indias, que es parte de un juicio de residencia a un gobernador famoso del siglo XVII, el gobernador Meneses. Y en el contexto de ese juicio de residencia aparece el cargo 133 en que el gobernador es acusado de haber favorecido a Catalina de los Ríos a cambio de bienes materiales. La importancia de ese cargo es que aparecen testimonios de indios y esclavos de su encomienda. Esta imagen de la Quintrala azotadora de indios y de esclavos aparece en este documento del siglo XVII detallado. La historia que se cuenta en esa causa es que huyeron de la Ligua 4 personas, una pareja y un padre y su hijo. Huyeron de la Ligua a Santiago. Hoy en día no es tanta la distancia, pero en ese momento igual es una huida más larga, digamos. Huyen a Santiago, más o menos que le tocan la puerta a los señores oidores de la Real Audiencia, que eran a veces 2, 3, eran poquitos, y les muestran su cuerpo herido como una prueba de que estaban siendo maltratados, cosa que no era permitida por la legislación de la época. Básicamente esos son los dos cuerpos documentales que yo trabajé en mi investigación, que están en el Archivo Histórico Nacional aquí en Santiago y en el Archivo de Indias en Sevilla. Entonces, ¿qué hay de mito, qué hay de realidad? La realidad es que existe esa documentación y por la cual ella, al contrario de lo que se cree, a veces ella sí fue juzgada. Lo que pasa es que para los ojos contemporáneos de la noción de derechos humanos, claro, esos castigos no eran suficientes, pero según la legislación del momento ella cumplió cárcel, estuvo en condición de rea, bueno, en su casa, pero tampoco existía cárcel eclesiástica, como que también hay que ponerse en el contexto, y también pagó mucho, la penaron en pena pecuniaria, es decir, tuvo que pagar mucho dinero. Claro. Bueno, qué interesantísimo, ¿no? Que hay registro de esto que menciona y sobre todo que nos comentas cómo surge
contar la historia de la Quintral, que después se transforma en un mito a raíz de estos documentos, que luego lo rescata Vicuña Maquena y empieza a hacer esta entrega como casi teleserie de la época, ¿no? Contando la historia de esta mujer. Te quería preguntar un poco más de contexto sobre ella, ¿no? Porque, bueno, nos cuenta, era una mujer con mucho dinero, era dueña de un gran espacio, lugar ahí en la Ligua. Tenía además familiares que estaban en puestos importantes. Me interesa esto que mencionas de su familia, de las mujeres, de este linaje, para tratar de conocer qué es lo que se dice ahí sobre esta mujer. O sea, hay bastantes datos. A ver, ¿qué te podría decir como a nivel biográfico? Se presume que nació en 1605. Digo se presume porque no se conoce. Yo no conozco y no conozco a nadie que conozca la fe de bautismo. Y se sabe a ciencia cierta que murió en 1665. Por raro que pueda parecer hoy en día, fue una mujer que vivió mucho tiempo. Para los parámetros, digamos, de esa época. Ella era parte de la familia de los Lisperger, que eran una familia rica, posicionada y, bueno, como las clases oligarcas o dirigentes en cualquier momento, estaba vinculada con el poder en sus distintos niveles. Muy vinculada a la orden de los agustinos. Las órdenes religiosas en este momento son clave. Vinculada al poder político, sus familiares fueron gobernadores de Santiago y gente muy influyente. Sin embargo, quizá la característica biográfica más relevante, más atractiva, aparte de su condición genérico-sexual, es que Catalina de los Ríos Lisperger era mestiza. Eso quiere decir que, aparte de sus ascendientes venir, por un lado, de alemanes y de españoles, sobre todo matrilinealmente, digamos, había lo que podría denominar sangre indígena, digamos. Su abuela era cacica de Talagante. Es decir, en ese sentido quisiera mencionar que su biografía no es tan excepcional en la medida en que la construcción de oligarquías en este momento obedeció muchas veces a matrimonios ventajosos. Es decir, en Perú fue muy claro, en los virreinatos, pero aquí también. Es decir, los enlaces matrimoniales, sexuales, de parentesco, entre la primera camada de conquistadores, por ejemplo, y personas provenientes de las castas más elevadas dentro del mundo indígena. Claro. Que fue el caso de ella, pero también el caso de otras personas. Para hacerse una idea, no sé, yo le digo a mis estudiantes, los Lisperger son como los Luxich. O sea, estamos hablando de poder en toda la dimensión. Entonces, obviamente, si eres juzgada, algunos de tus parientes, de eso es acusada, de que algunos de sus parientes, o sea, no son parentescos directos, pero son parentescos, son oidores de la Real Audiencia. Su hermana estaba casada con un oidor de Lima, que es el centro político del momento. Entonces, algunos le atribuyen la impunidad, digamos, por estar emparentada con estas personas. Eso te podría decir como de su familia. Eran ricos, claro, ya tenía la encomienda de la Ligua, tenían la chacra de Tobalaba, todavía ahí está hay memoria, ¿no? Arriba en La Reina está, ¿cómo se llama ese sitio? Pero está un sitio que después la Violeta Parra tuvo la carpa. Yo siempre he pensado que es la misma zona de La Reina, arriba. Entonces, claro, una familia con muchas tierras, en esta época la tierra es tierra con indios. Claro. No es tierra sola, es tierra con personas que la trabajan. Y bueno, el otro tema es su condición, como decía, genérico-sexual. Catalina de los Ríos es una mujer, pero aquí tampoco hay que jugar al tema de las excepciones. Muchas mujeres fueron ricas y administraron encomiendas de ellas propias. El mejor ejemplo para el caso chileno es Inés de Suárez, que tuvo encomienda de ella, ni siquiera la heredó, como el caso de la Quintrala. Entonces estamos hablando de una mujer muy emparentada y que fue acusada básicamente de intentar asesinar a su padre, de asesinar un amante, ¿cómo se llama? El nombre no lo sé, porque esa causa yo no la conozco, pero conozco referencias a la causa. Un caballero de la Orden de Malta, cuando era muy joven, en los años 20 del siglo XVII, luego fue acusada de intentar asesinar, ya te decía, al cura y vicario de la Ligua, luego fue
acusada, exacto, de maltrato, lo que se llama de maltrato a los indios de encomienda. Básicamente, eso sería más o menos la lista de crímenes por los que se la acusó. Pero como te decía, yo no jugaría a las excepciones. Es fácil construir estos personajes como excepciones porque lo que hace es invisibilizar una forma de la sociedad que está extendida, digamos. Porque el tema del látigo, por poner un ejemplo, eso estaba dentro de la legislación, como un castigo que se podía utilizar en un esclavo. Entonces, pienso yo, más pensando en la historia más contemporánea, que construir como excepciones estos personajes del pasado te permite justamente borrar la idea de que no eran excepciones, sino que era la forma en que las cosas eran. Eso. Justamente, claro, hacia allá quería apuntar porque primero este contexto que bien nos das de las mujeres, ¿no? Que no era la única mujer hacendada o que tenía estos grandes terrenos a su cargo, sino que habían varias. Y segundo, podía ser parte de las prácticas de la época, las acusaciones que ella recibe. Bueno, quiero que sigamos profundizando sobre toda esta historia que tú encuentras en los archivos que revisas y también tu trabajo en sí, que está ligado con la literatura, ¿no? Con todas estas cartas que van y vienen, estas acusaciones. Bueno, nos decías que ella es castigada, a lo mejor no con el castigo que hoy día vemos que sería justo, bueno, además por sus conexiones. Creo que sigamos ahondando en estos temas en el siguiente bloque. Ahora te quiero invitar a escuchar música, Bernardita. Vamos a hacer una pausa también en esta conversación. Hoy día me acompaña Bernardita Altit. Ella es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Chile. Justamente su tema de investigación ha sido la Quintrala. Vamos entonces con esta siguiente canción. Hacemos la pausa y ya volvemos. Solo soy de algún lugar, no tiene nombre mi camino. Mis pasos laten más allá de los carteles en la calle. De una ciudad, de un pueblo allí, de patrias chicas que se asfixian tras la mirada en multitud, les van marcando falsas creencias. No soy el siempre ni el jamás, soy con el río que fluye y ríe, que ríe sin desperdiciar su paso lento en su trotar. Este lugar que gira en medio del vacío, mis pasos cantan sin rubor, la atmósfera es el único límite. No hay país ni religión donde agarremos el respiro. Creer es tan solo un guión que nos ahoga el espacio, el espacio, el espacio. No soy el siempre ni el jamás, soy como que fluye y ríe, que ríe sin desperdiciar su paso lento en su trotar. No somos siempre ni jamás, somos el sin desperdiciar su paso lento en su trotar.
Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad, con sus bondades, complejidades y desafíos, hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados, todo acompañado de la mejor música. Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Estación Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. En el baile de los quinceañeros y en la sinfónica, en los espacios públicos y en las galerías, en las editoras independientes y en los bestsellers. En todas partes está nuestra cultura viva. Escúchanos de lunes a viernes de 15 a 17 horas por la 94.5 FM y radiosach.cl. Conduce Daniela Figueroa Videla. En Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Foro Universitario. En una conversación cercana y distendida se revisan los problemas de mayor impacto que nos afectan a todas y todos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué y quiénes lo hacen? Los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour le invitan a sumarse a un espacio donde representantes de la academia y servidores públicos comparten su mirada y eventuales soluciones. La cita es cada sábado a las 13 horas. Anatomía de un libro. Un encuentro con la literatura y sus mejores exponentes. Esos clásicos de siempre, junto a nuevas propuestas, son analizadas por representantes del mundo de la cultura a través de una conversación amena que incluye la disección de un libro, así como concursos y una puesta al aire de lo que sucede en la escena literaria. Anatomía de un libro, con Galo Gigliotto. El espacio donde la narrativa y personajes variopintos son los protagonistas. Estreno cada miércoles a las 20 horas, con repetición el sábado a las 14 horas. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
mañana estamos aquí en la 94.5 FM conversando sobre la Quintrala. En particular, estamos hablando de archivos judiciales sobre 2 acusaciones que ella recibe dentro de otras que nos comentaba nuestra invitada el día de hoy, Bernardita Altit, candidata a doctora en literatura por la Universidad de Chile, profesora además de literatura colonial en la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. Bernardita, venías comentándonos este contexto, realmente para que uno pueda construir su propia imagen de lo que se ha investigado hasta ahora de la Quintrala. Estos archivos que tú mencionas están en España y están algunos también aquí en el Archivo Nacional. ¿Cómo se componen? ¿De qué tratan? ¿Cómo era esta exposición de casos? ¿Hay testigos? ¿La gente declara? O sea, como comentaba en el bloque anterior, existen dentro de las causas judiciales que yo he revisado, existen causas eclesiásticas y de la Real Audiencia. Pero funcionan como quizá el sentido común contemporáneo podría decir. Claro, en varios hay testigos. A ver, una causa judicial funciona de la siguiente manera. A ver, en esta época se entiende que el rey, hay que tratar de viajar imaginariamente este periodo, es el rey quien tiene el poder de hacer justicia. Justicia entendida en este periodo no es tanto como la entendemos ahora, sino que es a cada uno dar lo que le corresponde. Pero el rey está lejos y no puede ejercer el mismo, digamos, la justicia o darle la justicia a sus súbditos, por lo tanto delega esta función en distintas personas. En el caso de la Real Audiencia, los oidores son oidores en la medida en que son las orejas del rey, oyen por él. Y bueno, una causa antes de llegar a los tribunales tiene que pasar cierto protocolo, diría. Pero básicamente, a ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una eclesiástica y una de la Real Audiencia. La que a mí más me gusta de las eclesiásticas es una causa muy pequeñita. Existe una copia parcial y no completa, pero existe aquí en el Archivo Nacional el fragmento copiado, no sé por quién, pero en el fondo Mon la Vicuña, del Archivo Nacional, esta causa que levanta el obispo Salcedo en contra de Catalina por faltarle el respeto. Ay, me parece ya una maravilla. En esta época existen las causas por injuria. Entonces cabe dentro perfectamente del código de la época, están las 7 partidas, en fin. Causa por injuria. Entonces, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. El obispo redacta una carta a la máxima autoridad contando lo que sucedió. Lo que sucedió es que Catalina de los Ríos, no es lo que sucedió, lo que él dice que sucedió, no sabemos lo que sucedió, pero lo que él dice, que Catalina de los Ríos le fue a pedir que le casara a una india suya con un indio de un vecino. No sabemos por qué, pero es fácil intuir. En esta época la esclavitud se hereda por vientre, el tema de las encomiendas, o sea, debe haber un interés económico ahí. En fin, ella va a pedir que le case una india con un indio de un vecino y él le dice que no porque sabe que la india está gestando, digamos, y que sería bueno saber con quién quiere casarse la india. En fin, a partir de esta discusión que se da en la casa del obispo, que yo creo que en este momento la casa del obispo está pegada a la catedral, creo, pero no estoy 100% segura, a partir de esta discusión, ella le grita, sale de su casa en una silla de mano, es decir, cargada por seres humanos, sale de su casa en una silla de mano, gritándole. ¿Qué le grita? Lo insulta, digamos, pero lo importante es que le grita desde la calle. Es decir, lo que podríamos entender como el espacio público. Esa es la carta inicial, lo que se llama un autocabeza de proceso. El relato de quien acusa de lo que sucedió. Y luego siguen una serie de testimonios, como los entendemos hoy en día. Hay un reconstruyendo el momento, hay un escribano que jura anotar lo que le está diciendo la otra persona, y son como 6 o 7 testimonios que presenta el obispo, en los cuales distintas personas que estaban en la cuadra en ese momento relatan lo que escucharon.
que básicamente es que Catalina de los Ríos le dijo que era un desvergonzado, usan unas palabras muy bonitas, un mercadercillo desvergonzado, un viejezuelo, en fin, una serie de insultos, y él le dice, entre otras cosas, que ella debería estar quemada hace mucho tiempo. O sea, se gritan en la calle. Eso es una causa súper concreta. Están los testimonios y, bueno, una causa que así funciona, digamos, narrativamente. La causa, por ejemplo, de los años 60, la que está en el juicio del gobernador Meneses, como te contaba, es interesante en otro sentido. Vienen las personas con los cuerpos heridos a Santiago, los muestran, lo que están pidiendo es salir del servicio de esta mujer. Eso se puede. Carolina González, la historiadora, acaba de publicar hace 1 o 2 años un libro de esclavos y esclavas pidiendo justicia, no sé si lo conoces, donde se habla de los papeles de venta, o sea, se podía apelar y salir del servicio de un amo maltratador, para decirlo en simple. Entonces, en esta causa, lo que hay es una narración en torno a esto. Vinieron estas personas heridas huyendo de la ligua porque temían perder la vida, y luego los testimonios son los de las 4 personas y la prueba son los cuerpos heridos, y ahí, eso tiene un nombre, fe de llagas. La fe de llagas, es decir, mirar el cuerpo ahí herido. Constatar lesiones sería hoy día. Exacto, constatar lesiones, exactamente. Y luego hay una serie de documentos, a veces son documentos, estas causas son largas, llenas de documentos, en los que hay lo que te decía, la fe de llagas, se llama a Catalina, ella declara. En fin, hay distinta documentación. Un poco la propuesta que tiene mi investigación es que estos documentos judiciales del siglo XVII, pues yo soy profesora de literatura, pueden ser leídos en cierta medida desde su dimensión ficcional, narrativa. Es decir, aunque no se construyeron con esa intención, desde hoy día podemos leer la construcción de personajes, de fuerzas antagónicas, como si fueran una novela. Lo que hay es una versión de la realidad y bueno, eso. Por eso es mi propuesta, las leo como textos literarios. Como una obra de teatro parece, ¿no? Sí, las causas judiciales son agonísticas, en ese sentido son muy teatrales. Es decir, son textos, si tú quieres, polifónicos, en la medida en que tienen distintas voces, y en ese sentido absolutamente funcionan como obras de teatro. ¿Y esto es la declaración de solo el que acusa? ¿Qué pasa con la voz de la Quintrala? Aparece. ¿La visión de ella sí aparece? Sí, aparece. 2 causas a lo menos tengo el testimonio de ella. El que a mí más me gusta es el de la causa por el intento de asesinato del cura Venegas, pero no me gusta tanto por lo que ella dice, voy a explicar después por qué, sino por lo que cuesta que lo diga. Ella era una mujer preparada, en el sentido en que ella tiene abogado, sale estipulado de esa manera, y ella huye de declarar. Entonces el obispo está mucho tiempo tratando de que ella declare, pero en esa época, creo que ahora también tienen que entregarte de forma presencial una notificación judicial, creo, pero en esta época tenía que ser presencial también, es decir, si no la encontraban no podían notificar que tenía que presentarse a declarar. Entonces el documento es larguísimo, tiene, no sé, 200 fojas. Y muchas de esas fojas en una parte es tratar de encontrar a esta mujer para que declare. Entonces, es como muy de pueblo, muy bonito también. El notario dice, doy fe de que hoy fui a las casas de doña Catalina de los Ríos y su marido y no la encontré. Fui de nuevo a las 3 de la tarde porque su sirvienta me dijo que iba a estar. Así pasan muchos días, muchas semanas, hasta que finalmente el obispo ya no aguanta más, digamos, porque le están haciendo el juego, y decide gritar en las puertas de su morada a sus vecinos y a todo el servicio que ella tiene que presentarse a declarar. Y que pese a que ya gana una declaración, porque la causa está siendo tomada por la Real Audiencia, se presenta a declarar. Desafortunadamente, uno esperaría un relato genuino de una mujer, pero la verdad es que lo que hay más de todo son fórmulas legales del momento. O sea, en ese sentido la literatura, creo, cumple mucho mejor el rol de recrear la voz de esta mujer. Ella habla, responde que por supuesto es inocente de todos los cargos,
Y pese a que podemos leer en ese testimonio de la acusada ciertas huellas de la persona que ella debe haber sido, la verdad es que el nivel de mediación es muy grande. Entonces yo no me atrevería a decir que es la voz de ella. Es sí una mediación a partir de su declaración, pero el nivel formulaico de este tipo de textos es alto. Entonces yo creo que hay ciertas expresiones más populares que se cuelan, como cuando ella dice: no, yo no estaba despierta a esa hora, a esa hora estaba durmiendo hace mucho rato, solo estaba espantando las gallinas que entraban a mi pieza. Como ciertos comentarios laterales que uno podría reconstruir un personaje, pero así como una voz como uno entendería hoy día, creo que es la literatura la que ha imaginado de mejor manera la voz de este personaje. Claro, ella está respondiendo correctamente, ¿no? Según la preparación que habrá tenido de su abogado. Pero de todas formas, es una experiencia, me imagino, enfrentarse a esos archivos que existen hoy día y que estuvieron ahí mismo hace 400 años. De alguna manera es una experiencia acercarse a este personaje de nuestra historia, ¿no? Nos queda poquísimo tiempo de conversación, Bernardita. Quería que fuéramos básicamente a esta experiencia de investigar para un doctorado, para la tesis. Me gustaría saber cuál fue la información, los datos que te llamaron más la atención en esta investigación, algo a lo mejor inesperado. O sea, originalmente mi investigación iba a ser de literatura contemporánea, de novelas históricas, que es un ámbito que me interesa. Como te contaba, luego migró hacia el siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena y otros trabajaron este personaje, pero finalmente la belleza y lo que finalmente me sedujo fue la documentación propia del siglo XVII, porque tiene una materialidad, porque al final siento que la historia se juega en materialidades también, y los documentos son en realidad hojas de papel escritas, son, bellísimos. Para quienes nos gustan los archivos hay una seducción ahí, y también poder tratar de imaginar, reconstruir el mundo en que esos textos fueron producidos y circularon. Dicen que la Real Audiencia en el siglo XVII funcionaba también como un centro social, dicen, yo no puedo asegurarlo, pero que después de un pleito sonado, famoso, la gente se agrupaba afuera de la Real Audiencia. No sé, como dicen que los atenienses hacían en las tragedias. Hay un rol social de las historias. Finalmente, la pregunta que está por la base de mi investigación, que no logré ni un poco responder, pero queda ahí, es de dónde emergen las historias que nos contamos. ¿De dónde surgen? Y un poco tratar de reconstruir estos textos en torno a Catalina de los Ríos a partir de la documentación del siglo XVII, trata de esa apuesta, de pensar que las historias que nos contamos no poseen ese nivel de abstracción, no, son súper concretas y emergen de espacios súper concretos. En ese sentido, que las historias de la Quintrala hayan aparecido por primera vez en el contexto de lo judicial, marca para siempre la forma en que nos vamos a contar su historia, que es en términos de inocencia o culpabilidad. Entonces, yo como estudiosa de la historia de la literatura, pienso que eso es fundamental. Pensar cuáles son las condiciones de posibilidad de la emergencia de los relatos que nos contamos. Y en este caso concreto, me pareció relevante en mi investigación decir esto que te estoy comentando. Es decir, que las historias no nacen de cualquier lugar. Las historias que nos contamos aquí en este territorio, específicamente en el ámbito de la literatura, tienen una tradición textual que no viene de la Ilíada y de la Odisea, que es un poco lo que proponen Mito y Archivo González Echevarría, que es como, sin negar la tradición europeo-eurocéntrica de la literatura, aquí hay una tradición de la escritura que va a marcar mucho la literatura posterior y que en sus orígenes se encuentra en el espacio de lo notarial, de lo judicial. Remitimos a ese espacio desde este territorio. Entonces también es poner en valor ese tipo de documentación y ese periodo para pensar la identidad latinoamericana o chilena actual. Yo sugiero retroceder algunos siglos y empezar a buscar ahí. Creo que hay mucho por descubrir. Y uno piensa que como que antes era todo tranquilo, no sé. Uno no piensa, por ejemplo, en estos espacios judicial, por ejemplo, antes, ¿no? Uno cree que antes no pasaba nada.
Pero antes O que las cosas llevan a acuerdos orales. No, pero estaba todo pasando. Hay que mirar nomás. Exactamente. Bueno, además eso hace que uno tenga cierto prejuicio, ¿no? Porque si el origen es un archivo judicial es porque alguien tuvo que llegar a esa instancia, ¿no? Entonces ya va marcando un estilo, como tú dices, de relato, un tipo de relato de esto de inocente o culpable. Y así llegamos a la Quintrala, ¿no? Que no la conocemos a ella como administradora de Hacienda, la conocemos como una mala mujer. Hasta lo que tú decías, hoy día se le puso ese nombre a una mujer que mandó a matar a otros a través de sicarios, ¿no? Se la sigue invocando. Bernardita, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Nos has iluminado estas áreas a veces desconocidas de este personaje a través de registro de documentos históricos, como son esos archivos judiciales. Así que muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. No, gracias por la invitación. Pienso que de la Quintrala se habla mucho, pero este ámbito no está tan observado, así que la invitación también es a pensarla desde este otro lugar. Así es. Muchísimas gracias, Bernardita. Nos vamos a despedir aquí de esta conversación en la que hemos estado conociendo esta área de la Quintrala, intentando derribar un poco de mito o diciendo lo que hay escrito, ¿no?, en estos documentos históricos. Nos acompañó Bernardita Altit. Ella es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Chile, profesora de literatura colonial en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto Hurtado. Los voy a dejar con música para despedir el programa y nos encontramos como siempre mañana a partir de las 11. Del que muere sin ver ni su sombra ni tu piel. Necesidad, truco que se impone dentro de mí. No hay espejo que me muestre el final de mi propio temporal. Contracorriente, poco fue lo que aprendí del naufragio, del sabor metal que envuelve la furia y rompe en pedazos cada asomo de luz. Resonando hueca entre el pavimento y la pretensión de soñar.
lo que aprendí del naufragio, del sabor metal que envuelve la furia y rompe en pedazos cada asomo de luz. Hay libertad, en mi carne no eres más que palabra, resonando hueca entre el pavimento y la pretensión de soñar, la pretensión de soñar, la pretensión. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.